Los días de nuestro país se debaten, al igual que en otros países, entre quienes quieren trabajar y producir bienes para sus familias y quienes quieren infundir miedo, robar y hacerse de propiedad privada, no importando si para ello deben asesinar. En medio de ambos tipos de personas está todo un aparataje llamado Estado, el que a través de instituciones, ministerios, policías, etc., tiene obligaciones que cumplir en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos del país. De no cumplirse estas tareas, entonces hablamos de un Estado fallido. Por ejemplo, el Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Un Estado fallido no puede proteger a su población de la violencia, el crimen o las amenazas externas. Y al día de hoy, cada día, sabemos de crimen organizado, muertes, robos y toda una escala progresiva de delitos de los que el Estado no ha podido hacerse cargo. Otra cosa, el Estado debe proveer servicios públicos esenciales. Y un Estado fallido sería, por ejemplo, el que no puede garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud, agua potable, electricidad o saneamiento. En nuestro país, al término del primer semestre académico, aún el Estado no ha entregado los útiles que se necesitaban en el mes de marzo. Y aún hay alumnos que no tienen colegio. Respecto del servicio eléctrico, todos sabemos que el precio de la misma está cada vez más caro por distintos motivos. Otra tarea del Estado es mantener el orden público y el imperio de la ley. La corrupción, la impunidad y la presencia de grupos armados no estatales debilitan el Estado de Derecho y generan inestabilidad. Y nosotros sabemos en Chile que los delitos de robo por corrupción han explotado estos últimos 2 años, acumulando en Chile miles de millones de pesos robados por fundaciones. Supimos además de un abogado que por medio de incendios y chantajes defendía a sus clientes, además de participar, curiosamente, del nombramiento de jueces. Si eso le parece poco, este abogado aún está libre. Otro deber del Estado es ejercer un control efectivo sobre su territorio. Partes del territorio nacional pueden estar controladas por grupos rebeldes, milicias o incluso por otros estados. Y tristemente también en Chile recordar en esta área lo débil que ha sido nuestro Estado al permitir una migración de miles de personas de manera ilegal, y en ese grupo entraron todo tipo de maleantes que junto con ellos internaron en el país todo tipo de delitos de los que no estábamos acostumbrados. Y también tenemos en la Araucanía permanentes actos terroristas que han costado equipamiento muy caro y lo más caro que puede tener un ser humano, su propia vida. Otra tarea del Estado es formular e implementar políticas públicas efectivas. La ineficiencia, la corrupción y la falta de legitimidad dificultan al gobierno la toma de decisiones y la implementación de políticas que beneficien a la población. Y respecto de estas políticas tenemos que nuestro gobierno inició su mandato retirando las querellas a delincuentes que atacaron carabineros, quemaron kioscos, quemaron el metro, quemaron hoteles, asaltaron farmacias, y no contento con ello entregó pensiones de gracia a delincuentes que al correr del tiempo volvieron a ser detenidos por nuevamente verse envueltos en delitos. Podríamos entonces concluir que estamos frente a un Estado fallido o muy cerca de serlo. Como lo he dicho en otras veces, este comentario no obedece a una campaña o posición política, dado que si el gobierno no fuera el que tenemos, pero fuera el de la oposición, el de la otra vereda, los problemas serían exactamente los mismos. Y si usted se pregunta cómo llego a esa afirmación, debo llevarlo a lo que es la base de este programa, es decir, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En primer lugar, recordar lo más importante que el hombre debe saber. Voy a leer Salmos capítulo 19, versículo 12. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Otra versión del mismo pasaje lo dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Hasta ahí el pasaje. Hay una imposibilidad en el hombre, y es la de darse cuenta de sus propios errores. Le pongo el siguiente ejemplo. En una discusión que se lleva a cabo entre 5 personas, una de esas 5 personas es usted. El tema de la discusión es relevante y tiene 5 posiciones distintas. La suya es solo una más de las que están en la mesa. La pregunta que le pido a usted que responda: de las 5 opiniones,
¿Cuál es la correcta? Si usted lo piensa un poco, usted me responderá de manera natural que la posición correcta es la suya. De hecho, la está defendiendo durante toda la discusión. Querido amigo, la Biblia dice que el hombre no es capaz de reconocer sus propios errores. No tiene la conciencia perfecta sobre lo que es correcto y lo que no. De hecho, en el mismo pasaje, quien escribe ruega a Dios ser libre de sus errores. Así entonces, en la historia del hombre nos hemos ido llenando de errores que pretendemos que sean ciertos solo porque yo los creo. Y en vez de ir a Dios rogando no equivocarnos, nos paramos frente a Dios para demostrarle lo equivocado que está Él. Dios nos creó, nos dio la oportunidad de elegirlo para ser su amigo y contar con su bendición, pero decidimos creer al diablo y romper la amistad con Él. Me refiero al pecado de Adán y Eva en el Edén. Luego rápidamente nos pusimos en posición antagónica ante Dios y gradualmente en el curso de la historia fuimos capaces de distorsionar todas sus leyes. La mujer, la que debe ser objeto de amor y cuidados de parte del hombre como su ayuda idónea, según Dios mismo, la sacamos de su posición para empoderarla y ponerla igual o superior en responsabilidades al hombre. El delincuente, en vez de juzgarlo y usar la pena de muerte cuando ello lo amerite, lo convertimos en el ser más empoderado de derechos y lo hemos protegido como si fuera inocente de todos sus delitos y culpamos al sistema de su fechoría. El hombre, quien siempre debió ser el sacerdote que guiara a la familia, condujera a la nación, la iglesia, se transformó en un débil, incapaz de cumplir su función de administrador del planeta. Las leyes que hemos hecho chocan de frente con los principios de Dios establecidos en su palabra. Cambiamos la educación de los hijos y se la entregamos al Estado. Aceptamos, por desechar a Dios, que existen géneros sexuales que simplemente no existen. Cambiamos el matrimonio entre un hombre y mujer, como fue el modelo de Dios originalmente, y resolvimos que una mujer o un hombre pueden casarse hasta con un árbol, si así lo quiere. Y la palabra de Dios en términos de lamento nos dice: ¿quién le diera al hombre reconocer sus propios errores? El hombre actuando con convicción frente a Dios, pero no se da cuenta cuán equivocado está. El hombre está equivocado. Todo lo que hace es construir su propia ruina. Como ovejas camino al matadero van balando y comiendo, ajenos de su realidad frente a Dios. ¿Y cuál es esa realidad frente a Dios? Romanos 3:23 dice lo siguiente: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Hasta ahí el pasaje. Todo ser humano, sin distinción de raza, edad o sexo, tiene el mismo problema. Todos somos pecadores. El profeta Isaías, cuando le predicó a Judá que estaba en una situación límite, como lo está el mundo hoy, dijo: han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se les ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. El mismo pasaje, pero en otra versión, dice lo siguiente: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hasta ahí el pasaje. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie a la cabeza no hay en el hombre cosa sana. Lo que vivimos es el peor de las enfermedades del hombre: haber dejado a Dios de lado. Hombres y mujeres equivocados sin saber que están equivocados, como lo expresa el Salmo que leí primero, recibiendo las consecuencias de nuestra osadía, recibiendo las consecuencias de ignorar a Dios. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, lo hicimos mal y estamos pagando las consecuencias. Una mujer herida con más de 90 puñaladas en La Serena, 18 muertos en un fin de semana, ladrones libres para delinquir, gente honesta encerrada con miedo en casa. Y la Biblia lo recuerda: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana.
sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La pregunta que debemos hacerle a Dios es, al llegar a este punto crítico en la historia, ¿hay alguna solución? Afortunadamente Dios nos responde que sí. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús pagó el precio por tanto desprecio a Dios. Su muerte en la cruz es el único precio posible pagar ante Dios por la salvación. No hay nada bueno que usted pueda hacer o decir que lo acerque a Dios para salvarse. Recuerda el Salmo: ¿quién le diera al hombre que reconociera sus propios errores? Si usted está confiando en lo bien que se porta para llegar ante Dios, está cometiendo un error, porque la Biblia dice que solo la muerte de Cristo es el camino de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 40 dice lo siguiente: Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Querido amigo, se viene la eternidad con Dios en su presencia o la eternidad sin Dios en el infierno eterno. El llamado de Dios hoy es: sálvese del castigo que le espera a los malvados. Esta generación idólatra y perversa no terminará. No hay humano que pueda detenerla. Seguirán luchando con Dios hasta que Él mismo los derrote y los ponga en el infierno. Pero el llamado para ustedes: sálvese del castigo que les espera a ellos. Ante Dios reconozca que usted es un pecador, que ha estado formado en la misma fila de todos aquellos que voluntariamente han pasado por encima de la ley de Dios. Si ha sido mentiroso, confiese ante Dios que ha sido mentiroso. Si ha sido ladrón, homosexual, asesino, engañador, adúltero, confiese su pecado con nombre. No tema descubrir quién es usted frente a Dios. Luego pida perdón y clame que Jesús sea su Salvador. Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros. Queremos ayudarlo. radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.